Hoy, en este ensayo sonoro, hablo de la belleza de la rendición, Yuko Mori y la ciudad eléctrica. Cada vez que hago obras cinéticas, me enfrento a la resistencia física. Las obras no se mueven fácilmente como yo quiero. Además, la resistencia es también un punto de partida de un espíritu de oposición a los tiempos. No todo se mueve a través de una gran revolución política. Las revoluciones se producen incluso a partir de la ligera fricción que se produce al rascar un disco. Yuko Mori, nacida en Kanagawa en 1980. Todo es agua, como diría Tales. Todo es indagación. Mori amplifica el sonido de una escalera de caracol a través de 3 altavoces y 2 fuentes de sonido giratorias, evocando el concepto de la revolución y su dimensión cosmológica. La observación aquí no necesita premura. Me encerrasteis en una tumba, me debéis al menos la paz de una tumba. Es el título de esta instalación intimidante y evocadora. Son palabras del revolucionario francés Louis-Auguste Blanqui, frustrado ante el ruido que le rodeaba durante su encarcelamiento. La escalera de caracol, suspendida y en movimiento, transmite una sensación silenciosa y perpetua. Existe una infraestructura apenas perceptible que hace posible la obra sin artificios. Acudí a la sala 2 del centro expositivo en busca de escenarios para mi próxima novela. Sigo buscándolos. No he concretado nada, solo algunas ideas residuales. Pero afortunadamente me topé con la exhibición de Yuko Mori Entrelazamientos. Antes que mirada y alma, las personas son cómplices necesarios. Los días pueden ser alegres o tristes, ser impenitentes. Nadie puede verbalizar el poder que poseen. El cuerpo es un envoltorio del espíritu, una fragilidad que solo puede ser devorada. Mori parece ser consciente de eso, interpela al visitante desde el primer momento. En sus creaciones parte de las frágiles negociaciones entre los objetos elegidos y el entorno y propone una poética en donde la belleza reside en la rendición. Acepta todo lo que ocurre en cada lugar, parte de cero, y el espectador, sin saberlo, experimenta esa rendición. La exposición es un cosmos de conexiones y escisiones, de gestos recurrentes donde mezcla lo rudimentario con lo intangible, lo inesperado con lo previsible, el gusto estético con lo desechado o cotidiano. Mori abre una posibilidad, una apertura. Esa es su única pretensión y por eso resulta tan poderosa. Después de la catástrofe de la central nuclear de Fukushima, muchos artistas en Japón, entre ellos amigos músicos, los inicios de Mori están ligados a las bandas de punk, repararon en que todos los géneros artísticos, incluidos los conciertos de música, utilizaban electricidad y habían sido posibles gracias al suministro generado en la central nuclear. Esa energía nuclear invisible había propiciado sus obras, y entraron en contradicción por lo ocurrido. Empezaron entonces a plantearse la posibilidad de hacer visibles las superestructuras de sus expresiones artísticas, desprendiéndose de cualquier distanciamiento con la obra, de cualquier ventaja, y partiendo de nuevos conductores más imprevisibles y etéreos, como el agua y el aire, Tales y Anaxímenes. La artista japonesa hace que los distintos elementos que forman la exposición se interpelen entre sí. Las máquinas quieren prevalecer unas sobre otras con ligereza. Los objetos suspiran. Los paraguas, las cucharas, el plumero, el ventilador guardan silencio. El murmullo del polvo cae sobre el papel de tinta invisible. Las dudas de un órgano antiguo reviven a partir del sonido del mar. A intervalos suena.
La forma de la electricidad titila en un parpadeo. Las instalaciones de Mori nunca están acabadas. Precisan del entorno, del espectador y su complicidad, de la rendición ante las formas y las sensaciones que conducen hacia un lugar poco accesible. Entre el visitante y la creación de la artista se establece una coreografía muy sutil donde uno puede percatarse de los ruidos del mundo exterior que no pueden anotarse, escuchar y ser partícipe de lo imperceptible. Para mí, la instalación sonora y la escultura cinética no son un método de composición, sino un modo de poner de relieve los fenómenos que cambian constantemente en respuesta a diversas condiciones, incluido el entorno. En mi obra, que esto sea un reflejo de mi propia personalidad, tiene muy poca importancia, o incluso se pasa totalmente por alto. El sonido, el magnetismo, la electricidad, la luz, el viento o la temperatura y la humedad. Estos fenómenos invisibles e intangibles siempre han existido y seguirán existiendo. ¿De dónde proviene esta tenacidad aparentemente improvisada? Alejémonos un momento de la sala de exposiciones y regresemos a Tokio, hace más de 2 décadas. Yuko Mori deambulaba por el barrio de Akihabara, la ciudad eléctrica. Su sobrenombre era Akiba. Trabajaba 3 días a la semana en una oficina y por la noche como camarera en un bar. En un club nocturno de lujo del distrito de Ginza, su apodo atraía las miradas de los ancianos que solo querían alardear y meter mano, y eso también le daba cierto orgullo. Saliendo de Electric Town, más allá de Radio Center, tomó contacto con las tiendas de electrónica y los chatarreros. Allí tuvo a mano los materiales necesarios para hacer visibles esas superestructuras y crear otras invisibles, más naturales, frágiles y caóticas. Había un muestrario con diferentes tipos de cables. Me encantaba esa hoja de cartón, con trozos de cable cuidadosamente dispuestos y fijados en ella, unos cables que iban desde los ultrafinos hasta los extra gruesos, con diámetros de hasta 3 centímetros. Akiba observaba dónde pasaba la electricidad y a menudo provocaba cortocircuitos y rompía cosas. Poco a poco empezó a comprender cómo funcionaba esta energía y a combinar los materiales para crear arte. Compraba todo lo que le gustaba: un motor síncrono bidireccional, pines vintage de tubos de vacío con elaboradas formas de corazones y flores, sintonizadores, piezas de ordenador desechadas. Después de la derrota de Japón, la ciudad eléctrica había prosperado al calor del mercado negro. Las tiendas que vendían válvulas de vacío se habían multiplicado. En aquella época era raro ver a mujeres por las calles y ella aún no tenía un sitio donde mostrar su trabajo. Akiba ya no era ni oficinista ni sirvienta, sino chatarra, una buscadora de belleza entre los restos de la devastación. Desde el panorama actual es difícil de imaginar, pero inmediatamente después de la derrota de Japón en la guerra, esta zona era un campo arrasado. Cuando tomo un taxi desde Okachimachi a Ugi-Sudani, siempre le pido al conductor que suba a las colinas. Nunca imaginé cómo sería mirar hacia abajo desde esas colinas. Las pantallas LCD le fascinaban, sus grandes letras circulando de izquierda a derecha sin sentido. Un compañero de la escuela de arte creó una obra con un gran motor que giraba en ambas direcciones
y era lo suficientemente potente como para hacer girar un rollo de pesados futones. En aquella época todo el mundo estaba loco. Se hizo amiga de un chatarrero anciano que hablaba con todo el mundo, chicos y chicas. No le interesaba el mundo del arte, pero hablaba con ella durante horas sobre condensadores de motor y piezas que desconocía. La ayudó en el aspecto técnico de su trabajo. Cuando hacía pasar electricidad por la chatarra polvorienta, olía un poco a quemado y luego a algo nostálgico. Me hacía pensar en el olor grasiento y polvoriento del viejo ventilador que había en casa de mis abuelos. Hace 4 años regresó a la ciudad eléctrica a comprar chatarra. Los vídeos porno destacaban de manera extraña entre cables, artículos usados, interruptores, relés y tubos de vacío en las estanterías. Poco después las tiendas cerraron. Hoy, cuando habla de Akihabara, solo lo hace con gente joven, en el contexto de los ídolos del 2D y los videojuegos. Las tiendas de artículos usados de Akiba han desaparecido. Gracias en parte a la sabiduría y las habilidades transmitidas por los chatarreros desde el final de la guerra, la mayoría de las creaciones de Yuko Mori son construcciones eléctricas analógicas. El arte contemporáneo, en la década de los 2000, se subió a la ola de la globalización y las exposiciones y ferias de arte comenzaron a mostrar interés en su trabajo. Fue la tecnología desarrollada en Akihabara durante la Guerra Fría la que le llevó a la escena mundial. La exposición, la mayor instalación de Yuko Mori en una institución europea, reúne 8 de las obras cinéticas y sonoras más icónicas. En ellas combina las artes visuales y la música experimental mediante complejas creaciones cinéticas que sacan a la luz fenómenos naturales imperceptibles, como la humedad, la gravedad, el polvo, los cambios de temperatura o el aire. Bajo estas premisas y de manera sorprendente, sus obras transmiten una solvencia poco común que estriba en una férrea convicción y en una reflexión ética y filosófica nada intrusiva. El inconsciente atesora las revelaciones más secretas y esas revelaciones lamentablemente sirven de muy poco, pero persisten, inquisitivas. De las cosas lanzadas al azar, el orden más bello, Heráclito. Las obras de Yuko Mori, la mayor parte del tiempo se desdibujan en una miscelánea de experiencias y descubrimientos, prolongaciones de vida, energías, bellos prototipos. En definitiva, en una deriva. Mori te invita a esa deriva. En Decomposition transforma en energía proyectada sobre una pantalla la putrefacción de la fruta a partir de bellos bodegones tridimensionales. En Piano Solo activa el movimiento de las teclas de un piano a partir de la proyección de un vídeo grabado por ella misma durante su visita a Santander. La Costa Quebrada da la bienvenida nada más entrar al visitante, convertida en una suerte de altar visual y sonoro. El rumor de las olas impele las pulsaciones que crean la melodía intermitente. Las inmovilidades de la pieza se ven afectadas por la proyección y las condiciones del entorno, transformando la armonía. Nada es predecible ni invariable. En la serie More More, Leaky, Fugas, se inspira en la manera en que el personal de la estación de metro lidia con las fugas de agua en sus estructuras, utilizando con ingenio objetos cotidianos. Las fugas en las estructuras del metro manifiestan el fracaso de la tecnología humana. Son disruptivas para una sociedad dirigida a la eficiencia. El agua tiene la capacidad de abrirse paso. Mori se sirve de las acciones espontáneas de los trabajadores del metro y las elogia en esta instalación, donde distribuye de manera armoniosa paraguas, embudos, guantes de látex y elementos floridos, creando una danza estática donde el agua gotea.
En Flutter, aleteo, varios peces nadan en un acuario equipado con sensores de movimiento, mientras unas bobinas de cobre generan un campo magnético que crea perturbaciones y las agujas de unas brújulas oscilan. Una larga cadena se mueve de un lado a otro. Las 3 pulsaciones derivan en señales eléctricas y activan el sonido de un órgano de fuelle. En I.O., largos rollos de papel blanco cuelgan del techo y se mueven lentamente rozando el suelo. Sobre su superficie, Mori ha impreso sin tinta para que el polvo suspendido cree su propia huella. Ni siquiera importa que el visitante llegue a percatarse de ello. En composición para descomposición, muestra pinturas realizadas por la propia artista durante el proceso de instalación de la exposición, como una prueba de vida. Todo el que quiera puede disfrutar de la exposición de Yuko Mori Entrelazamientos hasta el 6 de septiembre en la Sala 2 del Centro Botín de Santander.